resultar que inhiben la innovación en el día a día de nuestros negocios. Atender cuáles son 3 de esos elementos, especialmente nos vamos a enfocar en los elementos individuales, de equipo y de cultura organizacional. Y finalmente compartiremos algunas ideas, algunas sugerencias muy rápidas que podemos implementar para promover la innovación dentro de estos contextos organizacionales. Me gustaría compartir con ustedes entonces qué es lo que queremos hacer en el proceso de hoy. Dame un segundito que el sistema se decidió no funcionar en este momento. Ahora sí. ¿Cuál es la mejor manera para predecir el futuro? Y definitivamente es creando ese futuro. Y es precisamente de cómo creamos ese futuro que me interesa compartir hoy con cada uno de ustedes algunos de los tópicos más importantes dentro de este entorno. El primer elemento es el tema esencial o fundamental de qué es innovación y qué es cambio. Algunas personas utilizan estos términos indistintamente, pero no necesariamente uno conlleva el otro. Albert Einstein nos decía que los problemas no se pueden resolver al mismo nivel de conciencia con el que fueron creados. Y es precisamente ese cambio en el nivel de conciencia que nos puede facilitar en las organizaciones lograr la innovación. Necesitamos hacer cosas diferentes, exigir de nuestra gente, de los talentos que están envueltos en el día a día de la operación para cada uno de nuestros negocios u organizaciones sin fines de lucro, pensar diferente, cambiar paradigmas, mirar y esperar resultados distintos a los que tradicionalmente han tenido. Cuando hablamos de innovación, estamos quizás mirando principalmente un enfoque en cómo creamos e introducimos tanto nuevos productos como servicios o las maneras en que los hacemos, que no es otra cosa que los procesos que se diseñan para tener esos resultados o esos procesos, esos servicios, esos productos en el tiempo esperado por los clientes. Necesitamos también, a través de los procesos de innovación, asegurarnos que podemos crear una diferenciación de valor entre lo que quizás son otros ofrecimientos, digamos, tradicionales y los ofrecimientos nuevos o distintos que podemos encontrar en el día a día de nuestros mercados. Y innovación implica cómo vemos algo distinto que no necesariamente se ha visto antes. Hay distintos tipos de innovación de los cuales pudiéramos estar hablando. Podemos hablar de innovación específicamente de los productos, como sería un producto que totalmente rompe con todos los esquemas de lo que hemos visto antes, y podemos hablar ahora de cómo las tabletas son una innovación frente a lo que tradicionalmente era, digamos, el lápiz y papel. Podemos tener innovación en los elementos de aplicación, como un producto que se usaba para unos propósitos ahora quizás tiene unos propósitos, unas aplicaciones diferentes. Los mismos productos se innovan, cambian, se hacen, como sucede en los teléfonos celulares, más pequeños, más potentes, inclusive hasta las plataformas en que hacemos las cosas, como sucede en la informática y en los software que se preparan para ello. Otro tipo de innovación es el que el cliente puede percibir dentro de este proceso. Un cliente puede pensar cómo estos
servicios diferentes pueden apoyar a mejorar mis resultados, cómo lo ayudan a mejorarse, cómo el marketing o las estrategias para promoción de específicos productos o servicios tiene que acercarse de forma diferente para que el cliente sea capaz de captarlo. Y también los procesos es otro tipo de innovación. ¿Cómo hacemos cambios que realmente alteren la manera en que hacemos las cosas y nos facilite la optimización de los costos, beneficios de un producto? ¿Cómo cambiamos el valor de cómo asignamos diferentes valores a un proceso para lograr esos resultados? Así que la innovación desde esta perspectiva viene siendo más bien el objetivo de ofrecer algo diferente, a mejor precio, quizás hacerlo más cerca del cliente en menor tiempo. Por otro lado, cuando hablamos de cambio, estamos quizás refiriéndonos a las maneras en que transformamos las culturas o los ambientes de trabajo, donde en cada fase de ese proceso transformacional, las características que lo distinguen no necesariamente son las mismas. La experiencia emocional que se vive en un proceso de cambio es uno de los elementos más significativos que tenemos que atender para asegurar que se logra la innovación en nuestras empresas. Y tenemos que facilitar en nuestro personal, en nuestros clientes y en los que nos acompañan en este caminar de innovación, cómo ayudarlos a ver diferente aún las condiciones presentes. Como me han dicho otros, es que tengo que cambiar la realidad. Mi contestación ha sido, no tenemos que cambiar la realidad, tenemos que cambiar la manera en que miramos esa realidad. Y ese elemento de cambio es esencial para poder innovar. Nuevamente refiriéndome a Einstein, no podemos innovar si no vemos las cosas diferentes a como estamos acostumbrados. Uno de los modelos más interesantes desde mi perspectiva para ilustrar el proceso de transición en una organización es el que fue planteado por William Bridges hace varios años ya, donde decía, fíjate, el cambio realmente conlleva 3 etapas significativas. Una es la etapa de dejar ir, otra es la etapa de zona neutral, y entonces estamos en la etapa del nuevo comienzo. Así que estos procesos de cambio se inician con anunciar, queremos hacer esto diferente. De ahora en adelante nuestra compañía se va a distinguir por estos productos, o de ahora en adelante nuestra estructura funcionará de esta manera, o de ahora en adelante nuestra operación se diversificará para atender estos otros proyectos. El primer paso que generalmente uno da en estos elementos de cambio es que uno describe las razones por las cuales hay que cambiar. ¿Cuáles son las razones que pueda tener la organización para cambiar, para hacer las cosas diferentes? Esas razones van a empezar a ayudar a las personas a entender por qué tienen que dejar ir aquellas formas y maneras, usos y costumbres por el que han hecho el trabajo generalmente exitoso hasta ese momento. Entonces, para manejar las personas en ese proceso, se requiere escucharlos y escucharlos con empatía, que ellos se sientan apoyados y entendidos dentro de ese proceso. ¿Cómo es posible que ahora yo tenga que trabajar en otro lugar? ¿Cómo es posible que ahora yo trabajar en un lugar de mi país, ahora tengo que moverme a otro lugar de mi país? ¿Cómo uno los ayuda a entender que en este proceso de cambio haya verdaderamente un ganar-ganar para todas las partes? Mientras ese proceso de cambio se está implementando, hay que decir una y otra vez estas razones. Hay que decir una y otra vez hacia dónde vamos. Las personas me han preguntado, especialmente los ejecutivos, es que ya yo mandé un comunicado a toda la empresa. Es que ya yo lo anuncié en una reunión que llevamos a cabo en un momento dado. Y mi contestación, al igual que la de muchos colegas consultores, es que tienes que repetirlo una y otra vez, porque están atravesando esa zona neutral. Esa zona neutral está llena de sentimientos mixtos. Me gusta
gusta lo que viene, pero también me gusta lo que había y cuánto va a implicar para mí un compromiso de estar en uno versus otro. Esas son las actitudes que se esperan de cada uno de su personal. Solamente a través de ejemplos y decir que concluyamos con un cambio exitoso. Así que la innovación requiere cambio. No necesariamente todos los elementos que cambiamos los podríamos categorizar como innovación, pero pudiéramos decir que sí está envuelto en todos estos procesos de cambio la oportunidad de innovar. Desde el punto de vista del doctor Owens, hay varios elementos que son esenciales o clave para lograr innovación efectiva en nuestras organizaciones de trabajo. Hay 3 elementos internos que de hecho son los elementos que vamos a estar enfocando durante el resto de la presentación. Esos elementos internos incluyen cómo manejamos la psicología de los individuos que están involucrados en los procesos de innovación. ¿Cuál es la dinámica de los equipos de trabajo? ¿Cuáles son los retos que pueden surgir desde esa línea de nuestros grupos de trabajo que no necesariamente están funcionando como equipos? ¿Y cómo creamos un ambiente y una cultura organizacional que permita a la organización realmente moverse en la dirección que desea si ha decidido innovar? Ciertamente hay otros 3 elementos que deben estar presentes, como entender quién es nuestra competencia, cómo las industrias y cada mercado está compitiendo de diferentes maneras, cómo se acepta y se valora socialmente cada uno de los productos, servicios o procesos que se quieren traer al mercado y cuál es la disponibilidad tecnológica, cuáles son los avances científicos, los elementos que nos permiten decir somos capaces entonces de poder aplicar esta innovación. Como ejemplo social, la tecnología de hacer clonación hace varios años está disponible, pero es una innovación que generalmente no es aceptada por la sociedad y por lo tanto han tenido que redefinir sus intereses en ese renglón. Mi énfasis aquí en la mañana de hoy es que nos enfoquemos en algunos de los aspectos y de los retos que tanto a nivel de individuos, de equipos de trabajo o de cultura organizacional tenemos como organización, de manera que creemos un poco mayor de conciencia de cómo pudiéramos intentar atenderlo. Los individuos es algo interesante, porque cada uno de nosotros percibe la realidad sobre la cual va a trabajar su ejercicio de innovación, percibe esa realidad de forma diferente. Cada uno de nosotros capta la información que está allá afuera dependiendo de lo que yo llamo unos filtros en nuestro cerebro. Esos filtros pueden tener que ver de alguna manera con experiencias que hayamos tenido en el pasado, con las historias, con los usos y costumbres, con las maneras en que fuimos enseñados, con nuestra preparación académica o formal que nos enseñó particulares metodologías para captar información. Pero no solamente eso, sino como seres humanos estamos, por decirlo así, alambrados para captar las informaciones que nos son pertinentes, que nos interesan, que convertimos unos datos observados en información. Y un concepto que diseñé hace ya más de 20 años y lo he compartido en muchos de los grupos en que he estado envuelto es cómo creamos los imanes mentales en nuestra gente para que capte lo que queremos comunicar con respecto a la innovación. Cómo creamos imanes mentales en nuestra gente para que sean capaces de ver ideas diferentes, conceptos nuevos, mirar la vida desde otra perspectiva, ser capaz de arriesgarse y traer ideas diferentes cuando veamos el elemento
de grupo. ¿Cómo creamos estos imanes mentales en nuestra gente? Eso es uno de los retos más importantes, porque por naturaleza de nuestro cerebro, nuestra percepción es selectiva. Cada uno de nosotros escoge cómo quiere ver las cosas. Aún este dibujo que estoy enseñando en pantalla para aquellos que están viendo la presentación en el sistema, esos son líneas perfectamente paralelas, cuadrados perfectamente iguales uno de otro. Sin embargo, por la forma y la manera en que están construidos y diseñados, nosotros lo vemos distorsionado. Vemos las líneas unas subiendo, otras bajando. Y no vemos las cosas iguales. Y aunque esto es apenas un dibujo, imaginen esto entonces en el resto de los escenarios, cuando tenemos que trabajar con individuos, sus perspectivas históricas, cómo sus experiencias los ayudan a entender los entornos y a atreverse a hacer cosas diferentes. Así que esa primera parte es cómo captamos la información como individuos, pero una vez captamos la información, tenemos que procesar la misma. Para procesar la misma, se requiere hacer un análisis riguroso de los datos, seleccionar cuáles datos son pertinentes, quizás mirar cada uno de estos enfoques de una manera como sugiere el modelo de Edward de Bono, que es un modelo diseñado para ayudar a tener pensamiento lateral y creatividad dentro de este ejercicio. Pero si nos dejamos llevar por el modelo, podemos mirar que, mira, sí, hay que escoger hechos, datos con los que queremos trabajar, pero a la misma vez tenemos que ser creativos, ver las posibilidades, no limitarnos al uso y costumbre que tenemos sobre cada uno de los objetos que tenemos de frente o de los servicios o productos que ofrecemos. ¿Cómo podemos ver con optimismo, con posibilidades de que podamos hacer un beneficio o proveer un beneficio diferente a nuestros clientes? ¿Cómo podemos seguir metodologías de análisis, de inducción, deducción, analogías, cambios de reglas de juego que nos permitan ver también diferente ese proceso? ¿Cómo podemos también, y por eso el sombrero negativo o el sombrero negro en el modelo de Edward de Bono, cómo podemos también advertir cuáles pueden ser elementos críticos, elementos que pueden traernos consecuencias no deseadas? Este elemento de advertir, no es porque me guste mi diseño, y muchas veces los equipos cuando entran en sus procesos creativos se sienten bien excitados con todas las ideas que pueden surgir, pero hay que hacer como decimos en inglés, un reality check, y hay que mirar que ese elemento de cambio sí sea viable implementarlo bajo los parámetros que haya establecido la empresa. Y no menos importante, cuáles son los sentimientos, cuál es la intuición, como dicen en algunos países, el barrunto envuelto en las emociones. ¿Qué es lo que está envuelto aquí que me ayude a entrar en un concepto que yo llamo, es cómo entramos todo esto en una lavadora, cómo lo ponemos en una batidora, cómo podemos mezclar, combinar toda esta serie de información que hemos identificado para poder movernos a traer sugerencias de resultados innovadores y cosas diferentes que no necesariamente se hayan hecho como se han estado haciendo hasta el presente. Y en ese proceso de comunicar los resultados, también hay otro elemento de reto según nos presenta hoy. ¿Cómo nosotros somos capaces de expresar las ideas? ¿Cuántos de nosotros tenemos ideas, imágenes semejantes? Y cuando tratamos de explicarlas a otros, se nos hace imposible o difícil. Puede ser que no tenemos el vocabulario correcto para expresar una terminología particular de un producto, una idea o un diseño. Puede ser que simplemente tengo miedo de hablar en público, tengo miedo de hablar frente a un equipo de trabajo, me da ansiedad pensar cómo voy a comunicarme estas ideas con otra persona. O seguir un medio de comunicación favorito, ahora el medio escrito o de la cuando la buscan ilustrar a través de un gráfico
los procesos que están decidiendo o recomendando. Al fin y al cabo, este proceso de comunicación de las ideas se reduce a cómo somos capaces de influenciar y convencer a otros de que esta es la dirección correcta. ¿Cómo podemos ser capaces de vender nuestras propias ideas a otros para llevarlas a cabo? Así que estos son los retos que tienen que ver a nivel individual. Cómo capto información, cómo analizo y proceso información y cómo comunico y doy a entender a otros los resultados y las recomendaciones que surgen de ese análisis. Hay un modelo que he trabajado con varios colegas y es que tenemos que convencer a los individuos de varios elementos para asegurarnos que se dan los resultados esperados. Los individuos tienen que poder creer, tienen que poder hacer las cosas, tener ese entendimiento, esa capacidad técnica y profesional para hacer. Tienen que querer hacerlo, tienen que tener la motivación, el interés y el compromiso para hacerlo. Tienen que creer que son capaces de hacerlo. Tienen que ser, como dije hace un momento, optimistas. Pensar que sí, juntos podemos echar esto adelante. Y no se pueden quedar en la ilusión, sino que tienen que ejecutar, tienen que desempeñar, tienen que llevarlo a la acción. Cuando combinamos estos elementos, entonces, como individuos, podemos tener resultados en la organización. Ahora, en nuestras organizaciones de trabajo, los individuos no están solos. Los individuos están en equipos de trabajo, grupos de trabajo de diferentes niveles, en cuyos escenarios se hace importante manejar algunos de estos tópicos. Cómo esos individuos dentro del entorno de sus equipos manejan y expresan sus emociones. Cómo se complementan unos a otros. ¿Qué tipo de ambiente de trabajo se propicia? Y si siguen o no procesos sistemáticos que los ayuden a documentar sus ideas, a validar sus ideas en el proceso. Por ejemplo, en ambientes de trabajo, ¿dónde se reúne este equipo? ¿Es un ambiente cómodo, relajado, iluminado, con suficiente espacio para moverse, pensar, compartir, dibujar en papelotes, en los charts, las ideas que tienen? Así que yo de estos retos he escogido hoy hablar brevemente de solamente algunos de ellos. El primer reto que quiero hablar es algo que es muy conocido dentro de los escenarios laborales y es el elemento de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de los individuos para manejarse a sí mismos y en su relación con otros, tanto en momentos de incertidumbre como estrés, para lograr aquellos resultados que se han propuesto. Es una definición libre de inteligencia emocional. Entre los aspectos importantes de inteligencia emocional, hay un elemento que quiero hacer énfasis, es la autoestima. Numerosos estudios han encontrado que cuando entramos a los equipos de trabajo, uno de los retos más importantes a atender es cómo se valora cada uno de ellos en términos de la aportación que trae a los diferentes equipos de trabajo. Cómo ellos reconocen su autoestima sea adecuada para entender que no por equivocarme estoy mal, que puedo traer ideas y arriesgarme a compartirlas. Y se ha encontrado en estos estudios que ese elemento de baja autoestima impacta significativamente el retorno de inversión que puede tener la organización sobre el recurso humano en este caso. Otro elemento de inteligencia emocional es la empatía. Cómo yo me pongo en el lugar de otro. Empatía cognitiva, cómo entiendo los elementos, los aspectos propuestos en este proyecto de innovación desde la perspectiva de otro. Pero también la empatía emocional. Cómo yo siento que el otro siente de estar participando conmigo en este equipo, atendiendo este reto de crear algo que no existe, de imaginarnos y ser capaces de traer algo diferente
a este entorno. Cómo estos individuos entre los equipos de trabajo son felices y cómo son optimistas y como grupo entienden que podemos juntos hacer algo diferente. Dentro de elementos de inteligencia emocional, uno de ellos es cómo manejan el coraje. Cómo manejan su incomodidad cuando uno de los miembros del equipo va haciendo responsabilidad, cuando se están dando instrucciones diferentes y la persona se siente confundida en cuál de las opciones debo encaminarme, pero le da coraje porque no tengo la autoridad para poder imponer mi criterio en otras personas. Como a veces le da coraje aún con ellos mismos, porque esa idea le pasó por las narices. Ese dato lo tuvieron al frente en un documento de trabajo y fueron incapaces de verlo. Así que el elemento de inteligencia emocional entre los procesos innovadores es sumamente importante, especialmente porque hay otra emoción envuelta, que es la emoción del miedo. El miedo que nos da a hacer las cosas diferentes a como estamos acostumbrados a hacerlas. Puede ser miedo a la crítica. ¿Qué van a decir de mí si yo digo que pienso de esta manera? Van a pensar que estoy flotando, soñando con pajaritos preñados, como decimos en algunos de nuestros países. ¿Qué puede ser que detenga a este individuo? La crítica. ¿Te va a detener la crítica a ti si tienes un proyecto de innovación? ¿O te preocuparía a ti o a tu gente? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo pueden ver este elemento? ¿O qué va a pasar? ¿Y cuál sería la consecuencia si me equivoco al atender este proceso? Los miedos son un elemento de protección desde el punto de vista de nuestra existencia, porque es una reacción de nuestro cerebro que está, por decirlo así, alambrado para responder y protegernos de lo que encontramos en nuestro entorno. Sin embargo, si no aplicamos ejercicio y disciplinamos nuestro cerebro para responder efectivamente a esos retos, los miedos entonces conllevan que la gente deje de hacer, que la gente se calle y que la gente no participe. Otro elemento esencial dentro de los procesos de equipo de trabajo también es el manejo de conflictos. En un proyecto de innovación definitivamente va a haber conflictos entre los participantes. ¿Por qué va a haber conflictos? Porque ante una idea inexistente hay que crear diversidad de opciones, diversidad de conceptos, tomar una innumerable cantidad de datos e información y procesarlas de diferentes maneras. Y cada uno de los individuos dentro del entorno de un equipo tienen, por decirlo así, velocidades diferentes de procesamiento, tienen inquietudes diferentes sobre cómo se deben atender los elementos envueltos. Va a haber asuntos inclusive éticos de si es correcto o no que tomemos ciertas decisiones. Mi colega, el doctor Josué Santiago, desarrolló su tesis doctoral relacionada con el tema de diferencias generacionales. Y ciertamente las diferencias generacionales también es otro elemento que se suma al manejo de conflictos dentro de los procesos innovadores. ¿Por qué? Porque la perspectiva de vida que cada una de estas generaciones trae a la organización es diferente. Y por lo tanto, esas perspectivas, si no se manejan adecuadamente, pueden dañar el resultado esperado. Sin embargo, con el adiestramiento, el apoyo del líder y la facilitación correcta, esos conflictos se pueden ver como oportunidades para hacer algo diferente. Esas diferencias generacionales se pueden utilizar para mejorar la calidad de los resultados de nuestros equipos de trabajo y para traer ideas que atiendan un marco más amplio de personas o de clientes de nuestros servicios o productos. Finalmente, un elemento dentro del equipo de trabajo es cómo ese líder facilitador asegura que su gente desarrolla un sentido de orgullo, de qué bueno que estoy aquí haciendo esto, y que se identifiquen unos con otros como uno echando adelante cada uno de estos procesos. Sí que hasta ahora hemos hablado, o he compartido yo, ideas sobre los retos individuales,
estos individuos en los contextos de equipo, y ahora me quiero mover a los retos que quizás están más relacionados con la cultura organizacional. Cuando vamos a los retos de cultura organizacional, quizás voy a hacer énfasis en algunos de estos tres. Cómo la estructura organizacional facilita la innovación y la creatividad entre sus diferentes equipos de trabajo. Está la organización comprometida estratégicamente con hacer innovación real en sus empresas. Y cuento yo con los recursos y la capacidad para ser innovador. El primer elemento es esencial. Si los equipos de trabajo están dispersos en diferentes regiones y no se facilita la comunicación a través directa entre esos equipos de trabajo, porque hay que seguir el organigrama tradicional de la organización, a un proyecto de innovación que empieza con mucho ánimo, se detiene a mitad de camino, porque son tantos los escollos o las incomodidades que encuentro que no me muevo a buscar las soluciones. Más aún, esa estructura recompensa o premia el que seamos innovadores. ¿Cuántas organizaciones tienen programas de traer ideas nuevas? Y que dicen, pues vamos a tener un comité, va a evaluar estas 200 ideas y vamos a seleccionar 4 o 5. Esa es la forma tradicional que por lo menos hace 15 o 20 años se visualizaba. Sin embargo, si aprendemos de nuestros compañeros japoneses y toda la tecnología alrededor de ellos, el 99% de las ideas que se generan en los diferentes equipos de trabajo en un sistema de producción se implementan de una u otra manera. Eso habla de los diferentes compromisos y de cómo, no importa dónde estemos en ese organigrama, buscamos la manera de obtener los resultados. Un elemento fundamental para lograr innovación en nuestras organizaciones es lograr el compromiso del empleado, o como se refiere en inglés, Employee Engagement. Quiero dejar a ustedes un rato ahora a Nora Enrique para que comparta algo acerca de la ruta hacia el engagement, que es el modelo que ella ha diseñado. Buenos días nuevamente. Yo tengo un modelo y este modelo, ¿verdad? Está basado en la experiencia, en los libros, en cosas que yo misma he podido observar en intervenciones en diferentes organizaciones. Antes que nada, ¿verdad? Yo le llamo la ruta hacia el engagement porque realmente antes que nada hay que conocer cuál es el contexto en que se opera, cuál es la cultura, cuál es la demografía, para saber en cuántas generaciones tenemos trabajando en ese lugar de trabajo y cuál es la industria. Son 5 elementos básicos. El primero es la posición. Los líderes tienen que poder parear las destrezas de los individuos con las del trabajo que van a hacer. Cuando uno hace un trabajo donde uno se siente cómodo, que contribuye, que lo hace, que tiene un significado, eso contribuye grandemente a ese engagement. Está el aspecto de la comunicación, ¿verdad? Y no es meramente yo decirlo, es que exista una comunicación activa, real, donde la gente pueda, ¿verdad? Exista codificación y decodificación, el mensaje está claro. Están los líderes, esos líderes tienen que ser, es el tercer elemento, el líder tiene que ser un líder motivador, un líder empático, un líder que inspire, y un líder que ante todo sea un líder resonante, que pueda ser un modelo para la gente a la cual está dirigiendo y a la cual está llevando hacia un punto, hacia una visión, hacia una innovación que quiere lograr. Está el otro punto del manejo, ¿verdad? De talento. Tiene que ser un ambiente donde ese ambiente propicie el que aprendas cosas nuevas, el que tú no tan solo sea lo que la empresa quiere que aprendas, pero también que te propicie que ese individuo pueda aprender otras cosas e incorporarlas al ambiente de trabajo. Y está el aspecto, el quinto, que es la comunidad laboral. Y la comunidad laboral, ahí está el que sea
un grupo de gente, ¿verdad? Que cree una cultura, que esa cultura sea una cultura empática, que sea, que existan unos valores que se compartan y que exista ese, me atrevo, ese sentido de que me atrevo a hacer las cosas. Esa es la ruta hacia el engagement, ese es el centro en términos de los elementos. Una vez uno trabaja con esos elementos, ¿verdad? Tú puedes conseguir una fuerza de trabajo que esté activamente comprometida, engage. A mí no me gusta mucho usar la palabra compromiso, me gusta usar mejor el engagement porque si existe cierta alineación más bien psicológica entre lo que la empresa quiere hacer y lo que la compañía y lo que el empleado pues dice, yo esto lo puedo hacer y puedo dar más de mí y puedo desarrollarme. Y una vez se dan el contexto, se manejan los elementos, se ve cuál es el impacto, definitivamente se van a dar los resultados hacia la eficiencia y la innovación. La gente va a trabajar y la innovación va a ser parte de esa cultura. Así que ese es mi modelo hacia el engagement y nada. En mi site tengo información más sobre el mismo. Andrea, te dejo nuevamente con tu presentación. Muchísimas gracias, Nora. Creo que este modelo, según hemos ido viendo la presentación que he ido compartiendo, incluye muchos de estos elementos que deben ser considerados para asegurarnos que vamos en la dirección correcta y en la ruta para lograr los resultados innovadores que las empresas desean. Por último, y nunca bien, no por eso menos importante, quiero hablar de la importancia de los recursos. Los recursos elevados a la tercera potencia, donde nosotros tenemos que, y aquí me robo un pensamiento de una otra colega también de la cual he aprendido mucho, y es que en las organizaciones tenemos 3 recursos esenciales: tiempo, talento y tesoro. En términos del tiempo, ¿cuánto tiempo estos equipos de innovación van a dedicar para buscar esas ideas, implementar esas ideas innovadoras? ¿Cuánto tiempo tienen ellos en un periodo de meses, semanas, años, días, horas para venir con una solución innovadora? Aquellos que hayan visto la película de Apolo 13 o sepan la historia, cuando viene la escena donde el líder les dice, ellos están allá arriba y tenemos que buscar la manera de poner este elemento redondo dentro de este espacio cuadrado, usando lo que ellos tienen allá arriba, porque no le podemos mandar un cohete ahora a solucionar el problema. Ellos le dicen, bueno, probablemente en 2 o 3 días salgamos con una solución. Y el líder les dice, no, apenas tenemos 2 horas para salvarles las vidas, porque si no el dióxido de carbono iba a estar afectándole su capacidad para pensar, razonar y eventualmente su propia vida. Así que tener en cuenta cuál es el tiempo disponible que le vamos a dar a los grupos de trabajo para traer la idea innovadora. Saber que este compromiso implica sacarlos, mantenerlos fuera de sus roles típicos asignados en la organización, excepto que quizás su rol sea solamente innovar. Y saber con cuánto tiempo el parámetro de referencia que tiene la organización para lograr el resultado innovador al cual aspira. Segundo aspecto, la segunda T en este modelo, es el talento. ¿Cuáles son los niveles de peritaje o expertise, como lo llamamos en Estados Unidos? ¿Cuál es el nivel de peritaje que necesitamos de la gente? ¿Cuál es el nivel de profesionalismo? ¿Qué grado de tecnicismo necesitamos? El área y el entorno donde yo hago negocios me permite a mí tener ese talento disponible. De no tenerlo disponible, ¿cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo compartir con este grupo de personas seleccionadas para atender este proyecto la capacidad de hacer eso? Y les puedo lanzar un reto, ¿por qué sea solamente un grupo? ¿Por qué no toda la organización? Asegurándose que es capaz de crear innovación. Y el tercer elemento, obviamente, es el tesoro.
¿Cuánto presupuesto voy a asignar para crear estos procesos innovadores? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Porque créanme, en los procesos de innovación va a haber pérdidas, va a haber ideas que no van a funcionar, van a encontrar soluciones que estuvieron una semana trabajando en ellas y no son viables porque no son aceptadas socialmente o no tenemos la tecnología todavía disponible. Pero ese es el riesgo que la organización que quiere estar adelante y que quiere innovar tiene que tomarse. Tiene que arriesgarse ahora para ganar después. La aplicación de estos tres elementos es una curva exponencial para lograr los resultados que muchas veces las organizaciones no se consideran capaces de lograr en otros entornos. Así que la pregunta que podemos hacernos en este momento, habiendo dado un pequeño viaje sobre estos aspectos internos, estos retos internos de la innovación es, ¿tiene sentido innovar para las organizaciones? Permítanme ahora compartir otro video. Deme un segundito aquí en lo que vuelvo y le doy clic al elemento correspondiente. Miren este video y para aquellos de mi generación vamos a tener algunas cositas interesantes al respecto. Ok, dame un segundo que nuevamente introduje la tecnología. Ahí. ¿Recuerdan la época de Michael Jordan? Cuando Jordan apenas empezaba y tenía que aprender ciertas destrezas. Pero en un momento dado, Jordan decidió, caramba, espérate, yo no voy a hacer nada más que un jugador. Voy a aprender defensa. Voy a ser un manejador de juego. Voy a dominar, lanzar desde la distancia. Así que gracias a ese cambio de perspectiva de Jordan, se movió de ser solamente un jugador a ser entonces jugador más valioso que ganó más títulos no solamente para él, sino también para sus equipos de trabajo. 64. Los Beatles. ¿Cuántos escucharon los Beatles en su tiempo? Sí, eran famosos. Tenían alguna música bien reconocida. La mayoría de sus canciones estaban en los álbumes y se podían escuchar en la radio. Pero ellos hicieron un cambio en la forma en rock se iba a experimentar. Dijeron, yo estoy estar viajando por todo el mundo, no me simpatiza tanto. Déjame moverme a grabar discos, a grabar canciones que yo mismo compongo, que nosotros como equipo componemos, y que nos podemos reinventar y hacer algo diferente. Y solamente haciendo ese cambio, vendieron más álbumes que nunca. Así que tenemos un tercer ejemplo todavía, mucho más reciente. La firma Apple introdujo cambios en sistema operativo, una manera diferente de acercarse a las computadoras. Así que Apple es una compañía sólida, tenía su espacio en el mercado. Sí, tuvo críticos, pero ese mismo día se les ocurrió, ese mismo año se les ocurrió introducir el iPod. Y el iPod cambió completamente cómo se vio o se ve la industria de la música. 5 años después también han introducido el iPhone. Y esos dos elementos innovadores cambiaron completamente una industria. Una industria que antes del iPod era de 9 billones de dólares, se convirtió en una industria de 185 billones de dólares. Así que cuando vemos estos elementos nos preguntamos, ¿tiene sentido para las organizaciones de trabajo? ¿Tiene sentido innovar? ¿Tiene sentido para las organizaciones de trabajo traer esfuerzos de creación
Creo que desde el punto de vista de retorno de inversión, con los ejemplos mostrados, es suficiente. Así que si queremos innovar, aquí algunas ideas y sugerencias que a manera de resumen puedo traer. Hay momentos en que tenemos que examinarnos nosotros mismos, mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿qué me dice la experiencia? ¿Qué he aprendido de ella? ¿Cómo los individuos pueden desarrollarse, aumentar su capacidad analítica, reducir los estereotipos y las formas tradicionales de ver las cosas y se facilite la creatividad? A través de experiencias de desarrollo, ejercicios dentro de los diferentes escenarios de trabajo, talleres y otros entornos, lecturas, y ahora con la tecnología, a través del Internet, cómo los individuos pueden aprender estrategias y herramientas analíticas para desarrollar perspectivas diferentes sobre la vida, sobre lo que hacen, para poder reformular sus problemas, para tener pensamiento lateral, cómo los individuos pueden aumentar su vocabulario, adquirir mayor dominio técnico sobre los elementos que están envueltos en su operación. ¿Cómo aprenden, por ejemplo, a hacer presentaciones efectivas? ¿Cómo pueden convertirse en vendedores de sus ideas? Si algunas de estas ideas resuenan con ustedes, pues quizás son tips o sugerencias que pueden implementar en sus entornos o escenarios de trabajo y hacer como Michael Jordan, cómo se reinventó a sí mismo. Los equipos de trabajo, cómo podemos desarrollar experiencias facilitadas por ese líder que puede servir también de coach en su día a día de trabajo para crear un ambiente de confianza o de trust entre cada uno de sus componentes. ¿Cómo podemos exigir como organización que se respeten las ideas y maneras de pensar diferentes? Que yo llamo respetemos la dignidad humana. ¿Cómo podemos promover el desarrollo de inteligencia emocional, lo cual está ampliamente documentado, que es un ejercicio que se puede aprender a hacer? Podemos aprender a manejar nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad para hacer empatía, nuestra capacidad para mirar el lado positivo de la vida, para mirar el vaso más lleno que vacío. Podemos aprender a comunicarnos efectivamente, a honrar al otro ser humano y a manejar los conflictos de maneras diferentes, lo cual no quiere decir que tienes que pensar igual que yo. Es que yo honro tu espacio para que pienses de una manera, el otro honra mi espacio para pensar de mi manera, y cómo podemos buscar esa tercera opción que me permita trabajar en armonía. Y reitero aquí que el líder facilitador tiene un rol esencial para hacer una diferencia en un equipo donde cada uno por separado no hubiera logrado el éxito, pero los cuatro juntos se convirtieron en famosos Beatles. Por último, ¿cómo podemos promover en nuestros escenarios de trabajo una cultura organizacional que sea de apertura, que acepte el riesgo y que sea consistente con la organización? ¿Cómo podemos desarrollar perfiles de puestos que incluya dentro de su repertorio de acciones promover, rendir cuentas y asumir responsabilidad? ¿Cómo con la cultura de una organización aumenta su tolerancia al riesgo? ¿Y cómo se pueden desarrollar programas de engagement organizacional para que los líderes, la comunicación, las posiciones, la comunidad laboral se integre de una manera efectiva para lograr los resultados? Y quizás no todas las empresas son Apple, pero podemos hacer nuestra propia versión de ser Apple. En este momento, esa es el resumen de las ideas que quería compartir con cada uno de ustedes a través de Nora Enríquez. Ahora, si quieren o tienen alguna pregunta, pueden entrar a la sección de chat que está en su pantalla e introducir alguna pregunta que tengan ahí a bien hacer. Nora, ¿hay alguien haciendo preguntas? En este momento no veo a nadie haciendo preguntas. En este momento no veo a nadie haciendo preguntas.
¿ok? Okay. Yo realmente te diría muchísimas preguntas. Diría, ¿dónde está mi organización ahora mismo? ¿Está mi organización aún en su misión y visión clara de hacia dónde quiere ir? ¿Está mi organización, mis líderes de alta gerencia, de acuerdo en que vale la pena el esfuerzo de innovar? ¿A qué nivel quiero innovar? ¿Quiero innovar productos, servicios? ¿Qué nivel de cambios? ¿Quiero hacer todo totalmente diferente o solamente quiero quizás hacer pequeñas mejoras que me faciliten a mí la optimización de mis costos? Hay muchas ideas que quizás en otra ocasión, con mucho gusto y a invitación de Nora, pudiera traer a ustedes. Así que quiero dejarlos entonces con un regalo que les quiero hacer. André, hay una Hay un pregunta. resumen de la presentación. Seguro, André, hay una seguro, vamos a pregunta. atenderla. La pregunta es, pertenezco a una organización multinacional y en esta área de manufactura, ¿verdad? Pues la innovación no es muy permitida. ¿Qué usted tiene que decir sobre ese particular? Es un elemento bien importante porque cuando se establece a nivel de misión y visión una estrategia de innovación, obviamente esa estrategia tiene que venir de las altas esferas corporativas. Me preguntaría de qué manera, cuáles son los retos, los problemas y las circunstancias que puede tener el producto particular o la operación particular que puede facilitar el mejorar costo, por ejemplo. ¿Cuánto waste hay en esa empresa? ¿Cuánto desperdicio hay en un proceso? Y aunque eso no es innovación, that is not a disruptive innovation, ¿verdad? De romper con todos los esquemas tradicionales, puede traer algunos procesos de mejora que creen economías dentro de la empresa. Así que puedo ir a un proceso y mejorarlo para reducir el desperdicio. Puedo mejorarlo, por ejemplo, un desperdicio importante es el tiempo que se pierde en un conflicto, en un escenario de trabajo. Si yo aprendo a manejar más específicamente ese proceso, yo reduzco el tiempo que tengo que dedicar a relaciones industriales, el cual puedo dedicar a hacer mejoras alineadas a los otros aspectos que tiene la organización en su haber. Habría que explorar también en qué medida podemos cambiar algunos elementos de la interacción de los grupos de trabajo para que internamente ese grupo de trabajo o esa cultura sea una cultura de armonía y de paz, porque la gente va a cometer menos errores en ese proceso. Y aún hacer un pequeño paso de cometer menos errores puede ser un elemento de innovador en menor escala, pero innovador. ¿Qué cosas diferentes podemos hacer sin que necesariamente esté creando toda una revolución social dentro de mi empresa? Por lo menos esas son algunas ideas que inicialmente puedo compartir, Nora, con respecto a esa pregunta en particular, pero que es muy importante porque parte de los retos que tenemos las empresas locales es cómo nos manejamos frente a las limitaciones que nos imponen algunas de los elementos externos, entiéndase, la alta gerencia y la organización. ¿Hay alguna otra pregunta, Nos Nora? queda un minutito o 2 minutitos más, pero hay una pregunta. ¿Cómo usted diferencia entre mejora continua e innovación? Eso es una pregunta bien interesante. A veces los procesos de mejora continua están más alineados con el concepto de cambio que traje, que hacen que lo que existe esté mejor y funcione razonablemente. Se convierte en una innovación cuando puedo implementar esto sistemáticamente y empezar a hacer un cambio no solamente en la manera general de operar, sino introducir esas pequeñas mejoras ya como un producto con un resultado bien diferente en ese producto. Es una línea muy fina, es una línea ciertamente muy fina y hay que mirar de caso en caso donde la mejora continua nos lleva a la información, a la innovación y donde simplemente se queda en cambios y formas más cómodas de hacer lo mismo que ya vengo haciendo, pero quizás con menos costo, menos esfuerzo. Versus romper con todo el esquema y hacer el plan completamente nuevo. Una pregunta también extremadamente importante y de discusión en la literatura.
¿Alguna otra pregunta, Nora? No, no hay más ninguna pregunta, No, no ¿verdad? hay más ninguna pregunta, ¿verdad? Sí, bien, quiero hacer énfasis en el regalo de que tienen un resumen de la presentación y también me tomé y creé una lista de cotejo de algunos de estos factores que inhiben la innovación que les pueden ser útiles. Y ahí entonces los dejo con zona de recursos que les puede dar un poco más de información de cómo se va a accesar este pequeño obsequio que les he hecho por la paciencia que han tenido de escucharme durante la mañana de hoy. Así Nora. que muchas gracias Muchas gracias a la doctora a la Salvá doctora por hacer Salvá esta por hacer esta presentación en un presentación tema tan en un pertinente tema en tan estos momentos que pertinente vivimos. en estos momentos que vivimos. vivimos. Nos gustaría nos enviases tu opinión sobre este tema vía email Tu opinión sobre este a, tema vía email a email a zona de a email a recursos zona de recursos .com. El email .com. El sería email sería info info @zonaderecursos.com. Esta presentación ha sido grabada y estaremos poniendo, ¿verdad? En nuestro site la información que Adria nos ha indicado. Solamente aquellas personas que participaron estarán recibiendo el checklist y el resumen. Así que les exhorto a visitar zonaderecursos.com y buscar allí otra información o hacer preguntas sobre este tema. Esperamos que excelente presentación les haya sido no solamente de su agrado, sino que hayan obtenido un gran información y estímulo para poder impactar sus organizaciones individuales. Así que muchas gracias y el próximo webinar va a ser el día 13 de junio de este año. Va a ser a las 11 de la mañana. Estará con nosotros el señor Rafael Pérez, quien es el presidente de Vitera Consulting Group, y él nos va a estar hablando de algo que también está bien, es una competencia sumamente necesaria a las personas en el campo de recursos humanos, y es el manejo de proyectos, ¿verdad? Las competencias que requiere recursos humanos para el uso de manejo de proyectos en sus diferentes organizaciones. Así que los esperamos el día 13 de junio y preguntas que ustedes puedan tener, por favor, háganoslas llegar a info@zonaderecursos.com. Así que espero que pasen una linda tarde. Muchos saludos. Muchas gracias a todos. Bye, bye.